Muy buenas, Macarras, bienvenidos a este nuevo podcast y estoy agradecido por teneros aquí al otro lado de la pantalla porque estáis viendo este vídeo y porque estáis compartiendo vuestro tiempo conmigo. Asimismo, yo lo comparto con vosotros. Muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por lo que estáis haciendo, muchas gracias por vuestra búsqueda de la excelencia diaria y personal. ¿Cómo estáis, hermanos? Yo me encuentro bien, me encuentro guay. Tenía ganas de hacer un podcast. El otro día en la casilla de preguntas que suelo colocar en Instagram, en @batallionbrand, alguien me preguntaba con cuál va a ser la periodicidad de cada podcast. Y lo cierto es que yo estoy grabando podcast cada vez que veo que tengo algún, digamos, personal record de desarrollo personal, digamos, como un PR, como en el gimnasio, cuando haces tú un ORM, por ejemplo. Cuando yo encuentro algo que me ha ayudado a crecer, cuando encuentro algo que me ha hecho cambiar algún punto de vista o algún parámetro personal que necesitaba cambiar, cuando encuentro también algo que se ha convertido en un bache y he tenido que superarlo. Y si bien es cierto que en el día a día aprendemos muchas cosas, o leemos muchas cosas, o se nos bombardea con mucha información, lo cierto es que si toda esta información no la llevamos a la práctica, no sirve de nada. Y me voy a explicar. En muchas ocasiones yo recomiendo leer muchos libros, recomiendo ver muchos podcasts, recomiendo mucho contenido muy interesante, el cual os va a ayudar en todas las áreas de vuestra vida, tanto físico como mental, como espiritual, como económico y como social. Os va a ayudar en todas vuestras áreas. ¿Qué pasa? Que si recibís el conocimiento y luego no lo lleváis a la práctica, no sirve de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vais a ser como un libro cerrado. Un libro cerrado tiene mucho contenido, tiene muchas letras, muchos párrafos, mucha sabiduría, pero no se pone en práctica, no sale a relucir. Y a lo que me refiero con esto es a lo siguiente. Yo puedo hablar muchas cosas a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de Spotify, a través de la plataforma que sea. Y puede ser que escuchéis muchas de las cosas que yo comento, muchos de los consejos que yo doy, muchas de las cosas que yo he experimentado, que me han dado a mí soluciones a algunos de mis problemas. Y puede que lo escuchéis y digáis, joder, bien, me ha servido mucho lo que me has dicho. Pero luego no lo lleváis a la práctica. Esto me ha pasado a mí. Me han dado buenos consejos, he dicho, vale, gracias, pero luego no los he llevado a la práctica y me he ido incluso peor, por haberme hecho el chulo de haber sabido mucho y no haber puesto en práctica nada. Entonces, es muy importante que en el momento que recibáis sabiduría, consejo, que recibáis una guía, que recibáis ese conocimiento que necesitáis para superar X bache, que lo pongáis en práctica prácticamente instantáneamente. Porque todo conocimiento que sea bueno debe ser aplicado. Es igual que el concepto de la fe. Por ejemplo, yo hablo mucho de la fe. Yo soy cristiano y tengo fe en Cristo, tengo fe en Dios, tengo fe en la expiación de Jesucristo. Y si yo no ejercito esa fe a diario, si yo no hablo con mi Padre Celestial a diario, si yo no leo las Escrituras a diario, si no ejercito la fe se hace débil. La fe es como un músculo. El músculo, ya sabemos lo que es. El músculo es, si yo ejercito mi músculo, se hará más fuerte, se hará más grande, se hará más duro. Por el contrario, si dejo de ejercitar mi músculo, se hará más débil y menguará. Pues así mismo es la fe y así mismo es todo aquello que se debe poner en práctica dentro de todas las cosas que yo, pues, por ejemplo, hablo en Battalion Brand. Es importante porque mi meta, primero de todo, es mi excelencia personal. Y dentro de mi excelencia personal, quiero ayudar al resto de las personas. Allí hay un gatito. Ven aquí, mi vida. Ponte aquí. Y dentro de mis metas también es decir todo aquello que me hubiera gustado escuchar cuando yo era joven. No es que no sea joven ahora, tengo 31 años. Pero que me hubiera gustado escuchar quizás hace 10 años, cuando tenía 21. O 22, cuando entré en Infantería de Marina. Estaba muy perdido en esa época. Me fui de mi casa otra vez y sentía que quería vivir muchas cosas que yo no había vivido en el pasado
por algunas ciertas limitaciones que yo tenía y demás. Sentía que era mi época de ser plenamente autónomo y sentía, lo dicho, que quería experimentar pues cosas que no eran buenas para mí, pero como eran, digamos, prohibidas entre comillas en lo que era mi hogar en el cual siempre había habido buenos hábitos, buenas enseñanzas, buena praxis con respecto a lo que era lo bueno y lo que era lo malo. No se bebe en mi casa, no se fuma, nunca se ha fumado. Obviamente de drogas ni hablemos. Todo todo se había, digamos, educado bien dentro de mi hogar. Y a mí, dentro de mi macarrismo innato y dentro de ese chaval rebelde que yo siempre fui, eso siempre me despertó a mí una cierta curiosidad, ¿no? Y fue en la época en la que yo entré en Infantería Marina. Ojo, no es causa que yo entrara en Infantería Marina el hecho de que, pues eso, que yo empezara a beber, fumara y hiciera otras cosas. Infantería Marina no tiene nada que ver, fui yo, obviamente, porque yo me fui de mi casa y aproveché que estaba lejos, digamos, del control parental para desmadrarme. Y eso no sirve de nada. Eso fueron todos los consejos, por ejemplo, que me habían dado mis padres en el pasado. Yo no los puse en práctica. Todo lo que se me había enseñado no lo puse en práctica. La práctica hace la perfección. La práctica es el amor que tú tienes hacia esa persona que te ha dado ese consejo. También es amor propio. Poner en práctica consejos buenos, consejos saludables, consejos de vida que te da otra persona. Es decir, yo voy a aplicar lo que sé que esta persona dice que es bueno para mí y sé que es bueno para mí también. Por lo tanto, en esa época yo no tenía, digamos, ni esas ganas de recibir consejos, ni tampoco nadie que me diera a mí unos consejos sólidos y yo dijera, realmente yo me quiero parecer a esta persona que tiene buenos hábitos, que tiene cosas importantes que decirme y que me puede mentorizar a mí de cara a que yo me convierta en una persona más plena, de cara a que yo me convierta en una persona la cual admire y que me respete en el espejo. Que yo me mirara al espejo y dijera, joder, estás haciendo las cosas bien, tío. Yo no era esa persona. Y por eso, lo dicho, mi meta principal es mi excelencia personal, después ayudar a otras personas a encontrar su excelencia personal, a elevar su calidad de vida, sus estándares, a dejar malos hábitos, a crear nuevos hábitos buenos, saludables, edificantes y también a dar esos consejos que a mí me hubiera gustado escuchar en el pasado. Por eso os digo, no es un error de conocimiento, es un error de aplicación. Es un error de aplicación. Cuando tú tienes el conocimiento de las cosas que son buenas y no lo pones en práctica, el conocimiento es para nada, es en vano, es vacío. Por lo tanto, todo lo que aprendáis, toda sabiduría que adquiráis, trabajadla, ponedla en práctica. Y como he dicho, al igual que la fe, sin obras, está muerta. Conocimiento sin práctica está vacío, está muerto. Es conocimiento inútil. El saber sí ocupa lugar. Ocupa un lugar en tu espacio que si no utilizas correctamente, mandarás a la carpeta de reciclaje y ese espacio quedará vacío para que pueda entrar cualquier mierda inútil. Fijaos en lo que os estoy diciendo. Vuestra mente es un gran ordenador. Y lo que metéis en ese ordenador, podéis utilizarlo o no. Si son aplicaciones útiles, es decir, conocimiento, sabiduría, que después vais a poner en práctica, eso permanecerá en el ordenador de vuestra mente. Pero si son cosas que metéis en vuestra mente, en vuestro ordenador, que realmente son, pongamos que son descargas de mierda, descargas vacías, sin sentido, conocimiento que no vais a poner en práctica, rápidamente lo liquidaréis porque está ocupando espacio en vuestro cerebro, está ocupando espacio en vuestro disco duro y lo vais a borrar y en el momento que un buen consejo no se ponga en práctica probablemente haya efecto rebote y paséis justamente a lo contrario, a lo que estaba intentando evitar ese buen consejo. No lo digo por decirlo, lo digo porque me ha pasado.
hablo desde mi propia experiencia siempre y sola y exclusivamente desde mi propia experiencia. Por lo tanto, macarras, todo conocimiento que adquiráis, repito, todo conocimiento que adquiráis, toda sabiduría que sea aplicada, que se aplique, que se ponga en práctica. Y veréis cómo vuestra vida adquiere otro color, adquiere luz, cómo os eleváis por encima de cualquier circunstancia en la cual estáis viviendo a día de hoy. Elevaos por medio de la práctica, porque la práctica hace la perfección. La práctica eleva hacia la excelencia. Cuidaros mucho, macarras. Ojalá poder velar por cada uno de vosotros físicamente. Pero bueno, aquí estamos en las redes sociales haciendo lo que podemos. Yo por mi parte ya os digo, seguiré poniendo en práctica, seguiré buscando la adversidad, esa adversidad que me eleva, esa incomodidad que me hace más fuerte cada día, y lo seguiré enseñando para mí principalmente y para el resto de vosotros. Cuidaros, que Dios os bendiga. Macarra, fin.